Página 1563. Cirugía para los trastornos biliares litiásicos. Colecistectomía laparoscópica. Desde la aparición de la colecistectomía laparoscópica, el número de colecistectomías que se realizan cada año en Estados Unidos ha aumentado de unas 500.000 a 700.000. La colecistectomía laparoscópica está contraindicada en caso de coagulopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, hepatopatía terminal e insuficiencia cardíaca congestiva. Actualmente, la principal contraindicación para poder completar una colecistectomía laparoscópica es la imposibilidad de identificar con claridad todas las estructuras anatómicas. El porcentaje de conversión de las colecistectomías laparoscópicas programadas debería ser del 5% aproximadamente, mientras que dicho porcentaje puede ascender al 30% en los casos de colecistitis aguda. La conversión a una intervención abierta no constituye ningún fracaso, y se debe comentar siempre esta posibilidad con el paciente antes de proceder a la intervención. A los pacientes que se van a someter a una colecistectomía laparoscópica hay que prepararles y cubrirles con paños, igual que para una colecistectomía abierta. Se coloca al paciente en decúbito supino sobre la mesa del quirófano y el cirujano se sitúa a la izquierda. Se crea el neumoperitoneo por anhídrido carbónico gaseoso, ya sea mediante una técnica abierta o con una aguja cerrada. En el primer caso se practica una pequeña incisión por encima o por debajo del ombligo hasta alcanzar la cavidad peritoneal. Seguidamente se introduce en dicha cavidad una cánula especial de punta Roma de Hasson con un manguito impermeable a los gases y se fija a la aponeurosis. Esta técnica se utiliza con frecuencia después de una intervención abdominal y durante la misma deben evitarse lesiones infrecuentes pero muy peligrosas con el trocar. En la técnica cerrada se introduce en la cavidad peritoneal una aguja hueca especial para su población de Veres, con una vaina cortante retráctil a través de una incisión periumbilical, y se utiliza dicha aguja para insuflación. No existen diferencias en el riesgo de lesiones intestinales o tisulares inadvertidas entre ambas técnicas. A continuación se introduce el laparoscopio con la cámara de video por la puerta umbilical y se inspecciona el abdomen. Después, bajo visualización directa, se insertan las puertas adicionales, como en la figura 54-14. Aquí vemos a un abdomen, un tronco, donde vemos la región subcostal derecho, donde se puede insertar colocación de trocares para una colecistectomía laparoscópica. Entonces se puede insertar por el subxifoideo, por la supraumbilical, por la medial o por la lateral del hígado. Entonces el laparoscopio se introduce por una puerta de 10 milímetros justo por encima del ombligo. Se colocan puertas adicionales en el epigastrio y en la zona subcostal, en la línea media clavicular y cerca de la línea axilar anterior. Se usa la cánula medial de 5 milímetros para sujetar al infundíbulo vesicular, como en la figura 54-15. Se retrae la vesícula en sentido cefálico. Ahí vemos que la vesícula está retraída, sujetada del fondo de la vesícula por una pinza. Posiciones de los instrumentos subcostales derechos, lateral y medial, y conducto y arterias císticos están ahí visibles, y la posición del instrumento subxifoideo. Se retrae la vesícula en sentido cefálico utilizando la pinza sobre el fondo y el infundíbulo vesiculares, traccionando hacia la pelvis derecha. Después se procede a la división Roma del peritoneo, que recubre el infundíbulo y el cuello vesiculares y el conducto cístico para dejar al descubierto este último. Entonces decía que se usa la cánula medial de 5 milímetros para sujetar el infundíbulo vesicular.
y retraerlo lateralmente hacia la pelvis derecha para dejar al descubierto el triángulo de Calot. Es importante exponer bien este triángulo retrayendo en la dirección citada para poder identificar adecuadamente las posibles aberraciones anatómicas bilaterales. Para esta maniobra puede ser necesario despegar las adherencias entre el epiprón o el duodeno y la vesícula. Para la mayor parte de la disección se puede usar un disector, un gancho o unas tijeras. Se identifica la unión entre la vesícula y el conducto cístico y se continúa la disección hasta que se distinguen claramente la arteria y el conducto císticos penetrando en la vesícula, como en la figura 54-16. Esta es una imagen obtenida tras la disección del triángulo de Calot, en el que se observan el conducto y la arteria císticos penetrando claramente en la vesícula. En este momento se puede ligar y seccionar el conducto cístico con toda seguridad. No es necesario visualizar el colédoco. Aquí vemos la vesícula biliar, la arteria cística, ahí saliendo llegando a la vesícula, y el conducto cístico. Una referencia anatómica muy útil es el ganglio linfático cístico. Para delimitar el conducto y la arteria hay que realizar una disección cuidadosa y amplia entre la base de la vesícula y el lecho hepático. Con la técnica infundibular de disección e identificación del conducto cístico ya obsoleta, no se expone totalmente el triángulo de Calot y pueden producirse errores de identificación, lo que puede dar lugar a una lesión del conducto colédoco. Diseccionando parcialmente la base de la vesícula para separarla del lecho hepático antes de dividir la arteria o el conducto cístico, es posible identificar toda la anatomía y limitar el riesgo de lesiones en el colédoco. A continuación se liga la arteria cística. Normalmente esa arteria discurre en paralelo y por detrás del conducto cístico. Se aplican pinzas distales y proximales en la arteria y después se secciona esta. Si está indicado, se puede realizar ahora una colangiografía intraoperatoria colocando un hemoclip proximal en el conducto cístico, seccionando la superficie anterior del mismo e introduciendo un catéter de colangiografía en el conducto cístico. Una vez que se ha completado la colangiografía, se colocan dos pinzas distales en el conducto cístico y a continuación se divide. Si el conducto es grande, puede que haya que aplicar primero una ligadura en asa preenlazada o una sutura convencional por vía laparoscópica para cerrar sin problemas. Por último, se separa la vesícula de su fosa mediante el electrocauterio. Justo antes de separar la vesícula del hígado se comprueba minuciosamente la hemostasia del campo operatorio. Seguidamente se separan la vesícula del hígado y se extrae por la puerta umbilical. Si la vesícula está muy inflamada, gangrenosa o se ha perforado durante la disección, hay que usar una bolsa de plástico para piezas quirúrgicas para extraerla de la cavidad abdominal. Se debe irrigar y aspirar la bilis o la sangre que haya podido acumularse, y si se ha desprendido algún cálculo hay que recuperarlo. Si se piensa que se ha acumulado o vertido algo de bilis, hay que introducir inmediatamente un drenaje cerrado por aspiración a través de una de las puertas de 5 milímetros y dejarlo colocado bajo el lóbulo derecho del hígado cerca de la fosa vesicular. La colecistectomía laparoscópica programada puede realizarse con total seguridad de forma ambulatoria y en la mayoría de los hospitales estadounidenses se tiende a utilizar casi exclusivamente la colecistectomía ambulatoria. Entre el 77 y 97% de los pacientes seleccionados para el tratamiento ambulatorio pueden ser dados de alta y regresar a sus casas sin necesidad de quedar hospitalizados. Colangiografía o la ecografía. El uso de la colangiografía
o ecografías rutinarias para identificar los denominados cálculos silenciosos del colédoco es motivo de controversia. La colangiografía intraoperatoria rutinaria permite identificar cálculos en el 7% de los pacientes, definir la anatomía e identificar posibles lesiones biliares, aunque no ayuda a prevenirlas. Se debe realizar una colangiografía intraoperatoria selectiva cuando el paciente tiene antecedentes de anomalías en las pruebas de función hepática, un conducto grande y cálculos pequeños o un conducto colédoco dilatado, o si no se ha practicado una colangiografía endoscópica preoperatoria a un paciente con una posible coledocolitiasis. Como en el cuadro 54, 4 indicaciones para la colangiografía intraoperatoria. Por ejemplo, enzimas hepáticas, AST, ALT, ALP, bilirrubina, preoperatorias elevadas. Anatomía confusa durante la disección laparoscópica. Sospecha de lesión intraoperatoria de las vías biliares. Dilatación del colédoco en las pruebas de imagen preoperatorias. Pancreatitis litiásica sin limpieza endoscópica del conducto colédoco. Ictericia. Conducto colédoco grande y cálculos pequeños. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica preoperatoria infructuosa por una coledocolitiasis. La ecografía laparoscópica permite detectar cálculos en el colédoco con tanta exactitud como la colangiografía intraoperatoria, pero depende de la pericia del operatorio y necesita experiencia en el uso del ecógrafo y en la interpretación de los resultados. La colecistectomía abierta se ha convertido en una técnica poco utilizada. Actualmente se emplea sobre todo como conversión de una colecistectomía laparoscópica fallida o como segunda intervención en pacientes que tienen que someterse a una laparotomía por otras razones. Se debe utilizar en todo paciente que no pueda tolerar el neumotórax debido a una reserva pulmonar cardíaca insuficiente, como el cuadro indicaciones para la colecistectomía abierta, poca reserva pulmonar o cardíaca, sospecha o confirmación de cáncer de vesícula, cirrosis e hipertensión portal, tercer trimestre de gestación, intervención combinada. Es importante considerar la posibilidad de la colecistectomía abierta en aquellos casos en los que se sospecha la posible existencia de una neoplasia vascular antes de la cirugía. Desde el punto de vista técnico, la colecistectomía abierta es muy parecida a la laparoscópica. Una vez identificados el conducto y la arteria cístico, se separa la vesícula del lecho hepático comenzando por el fondo. También se puede emplear la técnica retrógrada, iniciando la disección por el fondo y procediendo después a identificar, ligar y seccionar la arteria y el conducto. Es importante diseccionar lo más cerca posible de la vesícula para no lesionar el hígado y provocar la consiguiente hemorragia. La disección avanza aproximadamente hacia la arteria y el conducto císticos que hay que ligar y seccionar. Exploración del conducto colédoco. Está indicada en la exploración laparoscópica del colédoco en los pacientes con cálculos numerosos y grandes o conductos dilatados, así como cuando fracasa el tratamiento endoscópico. Si también fracasa, es necesario cambiar a una intervención abierta, utilizándose la CPRE postoperatoria únicamente como último recurso. Una vez que la colangiografía intraoperatoria confirma la presencia de coledocolitiasis, el cirujano tiene muchas opciones y dispone de una gran variedad de técnicas y herramientas. Lo primero que debe hacer es determinar los factores más importantes que le permitirán escoger el tratamiento más adecuado en cada caso. El cirujano debe considerar factores tales como el diámetro y la anatomía de los conductos císticos y colédoco, el número y tamaño de los cálculos del colédoco, las condiciones clínicas del paciente y sobre todo su propia pericia técnica. Técnica laparoscópica. Si todos los cálculos son pequeños, todo lo que hay que hacer es irrigar con suero salino a través del catéter de colangiografía para empujar los cálculos hacia el duodeno. Puede ser de gran utilidad la relajación del esfínter de Oddi con glucagón. Si la irritación no da resultados, se puede introducir un catéter hinchable por el conducto cístico hasta el colédoco, donde hay que inflarlo y retirarlo para extraer los cálculos.
Para la siguiente tentativa se debe utilizar un cestillo de alambre introducido bajo control fluoroscópico para atrapar los cálculos. Si es necesario, se puede insertar un coledoscopio flexible directamente en el conducto cístico, como en la figura 54-17, donde vemos la vesícula sujetada con dilatadores de diámetro creciente a través o cerca del conducto cístico. Tiene entonces va a terminar en un ocular, y en este se va a insertar un cestillo para cálculos introducido en el coledoscopio con un lente de 5 milímetros. Se introduce entonces por el medio del coledoscopio en el conducto cístico hasta que lleguemos al cálculo, ¿no? Y luego abajo tenemos la papila de Vater y la ampolla de Vater. Entonces lo que hace el cestillo es atrapar el cálculo, y la extracción del cestillo y el cálculo junto con el coledoscopio. Ahora lo que dice el libro: exploración laparoscópica del conducto colédoco. Después de dilatar el conducto cístico, se introduce el coledoscopio flexible en el abdomen a través del trocan pequeño y se dirige hacia el colédoco distal. Se hace pasar un cestillo para los cálculos a través del tubo de trabajo del coledoscopio y se utiliza para atrapar un cálculo en el colédoco. El cestillo para cálculos y el coledoscopio para extraer juntos. Puede que haya que dilatar el conducto cístico para permitir el paso del aparato, aunque la mayoría de los autores recomiendan intentar primero la vía transcística. Hay algunas indicaciones muy claras para explorar primero el colédoco directamente. Los casos más corrientes son la presencia de más de 5 cálculos en el colédoco, los cálculos de más de 9 milímetros y la existencia de cálculos en el conducto hepático común. Una vez que los cálculos llegan al colédoco, pueden atraparse con un cestillo de alambre bajo visualización directa o pueden empujarse hacia el duodeno. Una vez despejado el conducto cístico, hay que ligarlo, cortarlo y completar la colecistectomía. Si no se puede dilatar el conducto cístico, se debe practicar una coledocotomía longitudinal en la pared anterior. Tras una correcta disección se puede optar por una coledocotomía anterior. Es preferible utilizar una incisión longitudinal debido al patrón de las arteriolas terminales que irrigan el colédoco. A continuación puede ser necesario un drenaje biliar postoperatorio con un tubo en T. La exploración laparoscópica del colédoco permite eliminar todos los cálculos del conducto colédoco en un 75-95% de los casos. En muchos estudios se ha comprobado que la exploración laparoscópica del colédoco resulta tan eficaz como la esfinterotomía endoscópica y la colecistectomía laparoscópica, aunque en uno de ellos se ha demostrado que la exploración del colédoco es bastante más rentable. Técnica abierta. Sistema biliar 1565. Técnica abierta. Debido al uso cada vez más frecuente de las técnicas endoscópicas percutáneas y laparoscópicas para tratar los cálculos del colédoco, la exploración abierta de este conducto apenas se utiliza actualmente. Generalmente se usa como último recurso cuando fracasan los tratamientos citados. Las técnicas y las manipulaciones quirúrgicas son similares a las de la vía laparoscópica. En los pacientes con un conducto biliar no dilatado, o sea más de 4 milímetros, se debe realizar una esfinterotomía duodenal y explorar el conducto a través de la esfinteroplastía. De este modo se evita la necesidad de colocar un tubo en T tras la intervención y se previene el riesgo de una estenosis tardía del conducto. Utilizando la coledocoscopia,
Intraoperatoria, el porcentaje de cálculos retenidos en el colédoco es de inferior al 5%. Técnicas de drenaje. Si no se pueden eliminar los cálculos o si el conducto está muy dilatado, más de 1,5 centímetros de diámetro, se debe drenar el colédoco. Para el drenaje biliar se puede realizar una colédoco-duodenostomía laterolateral o una colédoco-yeyonostomía con un asa yeyunal de Roux en Y. La elección dependerá de las preferencias del cirujano. Es mejor usar el duodeno si se puede movilizar totalmente, maniobra de Kocher, y las cicatrices son mínimas. Si hay alguna duda sobre la posibilidad de que se produzcan tensiones, se debe utilizar el yeyuno, ya sea en configuración terminolateral o laterolateral. Esfinterotomía transduodenal. Actualmente la esfinterotomía endoscópica ha desbancado a la esfinterotomía transduodenal abierta. Si se realiza una intervención abierta para extraer del colédoco cálculos impactados, recurrentes o múltiples, se puede optar por la técnica transduodenal. En primer lugar se practica una incisión transversal en el duodeno. Después se secciona el esfínter por la posición de las 11 en punto para no lesionar el conducto pancreático, como en la figura 54-18, donde vemos que se puede realizar una esfinterotomía transduodenal para extraer cálculos del colédoco distal que puedan causar problemas. Se practica una incisión para ampliar la papila a lo largo del eje longitudinal del conducto y después se tritura o se extrae el cálculo con unas pinzas para cálculos. Y se eliminan los cálculos impactados de gran tamaño. No es necesario extraer todos los cálculos dado que ya pueden atravesar espontáneamente el esfínter seccionado. Síndromes post-colecistectomía. Debido a la gran frecuencia de colecistectomías laparoscópicas que se realizan actualmente, el cirujano debe evitar un gran número de problemas precoces inherentes a esta intervención. Es muy importante identificarlos y tratarlos rápidamente para poder obtener unos resultados satisfactorios, como en la figura 54-19. Algoritmo para la evaluación y el diagnóstico de los pacientes con dolor en el cuadrante superior derecho tras una colecistectomía laparoscópica. CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. PFH, pruebas de función hepática. TC, tomografía computarizada. El dolor significativo y persistente debería por sí mismo requerir una evolución del sistema biliar incluso si no se encuentra ningún biloma. Entonces encontramos primeramente dolor tras una colecistectomía laparoscópica. Puede ser dos opciones: ausencia de ictericia o ictericia. Si hay ausencia de ictericia, tomografía computarizada o ecografía, PFH, o sea, pruebas de función hepática. Igual también que la ictericia es lo mismo. Y si encontramos ausencia de biloma, podemos hallar ahí dolor post-colecistectomía o dolor post-colecistectomía importante. Y si encontramos bioma, fuga biliar, fuga por el muñón del conducto cístico, fuga por el conducto de Luschka, lesión ductal importante. Este va a llevar a sí mismo como los tres, como el dolor post-colecistectomía importante, como la ausencia de biloma o como la fuga biliar, a la CPRE, que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, para que de aquí podamos elegir entre lesión o estenosis del conducto colédoco o cálculo retenido. Lesión y ligadura de conductos biliares. La mayoría de las estenosis benignas se deben a la lesión iatrogénica de los conductos biliares, generalmente durante la colecistectomía laparoscópica. La mayoría de las lesiones se identifican durante la propia intervención o en el periodo post
postoperatorio precoz y con un tratamiento apropiado se consiguen unos resultados aceptables a largo plazo. Las secuelas tardías de las estenosis biliares no diagnosticadas o tratadas incorrectamente pueden dar lugar a una colangitis recurrente, cirrosis biliar secundaria e hipertensión portal. Patogenia. La incidencia de lesiones biliares aumentó marcadamente en los años 90, coincidiendo con la popularización de la colecistectomía laparoscópica. Aunque la incidencia de las lesiones de conductos biliares durante la colecistectomía abierta solo del 0,1% al 0,2%, en varios estudios de gran envergadura se han observado lesiones y fugas ductales tras la colecistectomía laparoscópica en el 0,85% de los casos aproximadamente. Patogenia. La incidencia de lesiones biliares aumentó marcadamente en los años 90, coincidiendo con la popularización de la colecistectomía laparoscópica. Aunque la incidencia de las lesiones de conductos biliares durante la colecistectomía abierta es solo del 0,1 al 0,2%, en varios estudios de gran envergadura se han observado lesiones y fugas ductales tras la colecistectomía laparoscópica en el 0,85% de los casos aproximadamente. Son varios los factores que pueden influir en la posibilidad de que se produzcan lesiones de conductos biliares durante una colecistectomía laparoscópica. Las inflamaciones agudas o crónicas, la obesidad, las variaciones anatómicas y las hemorragias. La causa más frecuente de lesiones biliares importantes es la técnica quirúrgica con una exposición correcta y la mala identificación de las estructuras antes de su ligadura o sección. El porcentaje de lesiones ductales es mayor en los pacientes con complicaciones litiásicas como colecistitis agudas, pancreatitis, colangitis e ictericia obstructiva. En los informes iniciales se señalaba que la preparación y la experiencia de los cirujanos eran factores que influían en las lesiones ductales laparoscópicas. El porcentaje de lesiones disminuye cuando un cirujano alcanza una experiencia de más de 20 casos. Estudios recientes indican que los errores que pueden dar lugar a lesiones ductales laparoscópicas se deben a una percepción equivocada y no a errores técnicos de conocimientos o de valoración. La principal causa de error en el 97% de los casos era un error de percepción visual, mientras que solo un 3% de las lesiones se debía a fallos técnicos. A menudo se cita la anatomía biliar aberrante como un factor que influye en las lesiones biliares. El conducto biliar puede ser estrecho y confundirse con el conducto cístico. El conducto cístico puede discurrir paralelo al colédoco antes de unirse al mismo, lo que puede conducir al cirujano al lugar equivocado. Además, el conducto cístico puede desembocar en el conducto hepático derecho y este puede obtener una trayectoria aberrante, atravesando el triángulo de Calot y desembocando en el conducto hepático común. También se han correlacionado las lesiones biliares con otros factores técnicos. La lesión clásica se produce cuando, debido a una retracción cefálica excesiva de la vesícula, el conducto cístico se alinea con el colédoco, pudiendo confundirse el primero con este último, como en la figura 54-20, donde vemos la vesícula con el conducto cístico y el conducto hepático común. El colédoco al cual se le ha hecho un corte y se le ha ligado y se está inyectando en la arteria hepática derecha. Dice lesión clásica del conducto biliar durante una colecistectomía laparoscópica. Los conductos cístico y colédoco quedan alineados al traccionar la vesícula biliar. A continuación se reseca un segmento de los conductos colédoco y hepático. El uso descuidado del electrocauterio puede dar lugar a lesiones térmicas. Una disección profunda del parénquima hepático puede causar lesiones en los conductos intrahepáticos y la colocación incorrecta de pinzas cerca de la zona iliar o de estructuras mal visualizadas puede bloquear el conducto biliar. El uso rutinario de la colangiografía intraoperatoria para prevenir lesiones ductales es motivo de controversia. Puede limitar la extensión de las lesiones, pero no parece que pueda prevenirlas. No obstante, si se sospecha que se ha producido una lesión ductal durante una colecistectomía, se debe obtener una colangiografía para identificar la anatomía. Manifestaciones. Los pacientes con lesiones de conductos biliares
Pueden manifestar síntomas durante la intervención, en el periodo postoperatorio, precoz o meses o años después de la lesión inicial. Aproximadamente el 25% de las lesiones ductales importantes se detectan durante la cirugía, ya sea debido a la fuga de bilis o una colangiografía anormal o una identificación tardía de la anatomía anormal. La manifestación inicial más frecuente de una oclusión completa del conducto hepático común o colédoco es la ictericia, con o sin dolor abdominal. Los pacientes pueden manifestar también síntomas meses o años después de la intervención inicial con colangitis o cirrosis secundaria a una lesión de las vías biliares. Diagnóstico y tratamiento. El tratamiento de las lesiones de conductos biliares depende del momento de su diagnóstico y del alcance y el nivel de las lesiones. Un tratamiento incorrecto de las estenosis biliares puede causar una morbilidad y una mortalidad importantes debido a complicaciones tales como la cirrosis biliar o la colangitis. En una revisión de 12 años de 130 pacientes con estenosis biliares postoperatorias, todas las causas de mortalidad estaban relacionadas con la existencia de lesiones del parénquima hepático con hipertensión portal. 23 de estos pacientes presentaban signos de hipertensión portal en el momento de derivarlos. Tratamiento de las lesiones de conductos biliares identificadas durante la colecistectomía. Una lesión biliar lateral parcial, aislada, pequeña y sin relación con la cauterización, identificada durante la colecistectomía, puede tratarse con un tubo en TEN. Este tubo puede colocarse en el lugar de la lesión si ella tiene un tamaño similar al de una coledocotomía. Sin embargo, si la lesión biliar es más extensa, si se han producido daños térmicos importantes por cauterización o si la lesión abarca más del 50% del perímetro de la pared ductal, se debe realizar un coledocoyeyunostomía terminolateral con un asa yeyunal de Roux en Y. También pueden repararse las lesiones ductales importantes, como las transecciones de los conductos colédoco o hepático común. Si se detectan durante la colecistectomía, se pueden ligar sin problemas los conductos hepáticos aislados de menos de 3 milímetros o aquellos que drenan un único segmento hepático. Los conductos de más de 3 milímetros suelen drenar varios segmentos o un lóbulo completo y es necesario reimplantarlos. No hay que insistir en la importancia que tienen la experiencia y el juicio clínico a la hora de decidirse a reparar un conducto durante la cirugía. Si uno no está seguro, no tiene la experiencia necesaria y no tiene a mano a ningún colega con suficiente experiencia, lo más aconsejable es colocar un drenaje y derivar al paciente a un centro con experiencia. Tratamiento de lesiones ductales biliares identificadas tras la colecistectomía. En la mayoría de los estudios extensos, la incidencia de lesiones ductales tras la colecistectomía laparoscópica oscila entre el 0,3 al 0,85%. Antiguamente, tras una colecistectomía abierta, el 10% de los pacientes volvían al médico durante la primera semana, el 70% durante los 6 primeros meses y el 80% durante el primer año. En un estudio reciente de 156 pacientes derivados para recibir tratamiento por estenosis biliares secundarias a lesiones ductales, se habían identificado un 9,3% de las lesiones durante la colecistectomía laparoscópica y un 0% durante la colecistectomía abierta. En este estudio de 156 pacientes con estenosis biliares postoperatorias, 49 pacientes, 31,4%, experimentaron fugas biliares, 42, 26,9%, manifestaron ictericia y 50, 32,1%, desarrollaron colangitis. En general, los pacientes con fugas biliares acuden antes al médico, mientras que aquellos con estenosis biliares postoperatorias con ictericia o colangitis lo hacen meses o años después de la lesión inicial. Diagnóstico: se deben realizar pruebas de imagen, ecografía, OTC, abdominales a los pacientes con signos de dolor abdominal o peritonitis, sepsis o cualquier otro indicio clínico de biloma. Hay que estabilizar a estos pacientes mediante la administración inmediata de antibióticos parenterales y el drenaje percutáneo de cualquier acumulación de líquido bajo el control de una técnica de imagen. A los pacientes con signos y síntomas de colangitis hay que realizarles una colangiografía urgente con drenaje del conducto biliar. La colangiografía permite confirmar la posible presencia de estenosis ductales, así como identificar las características de la lesión cuando es necesario. En un estudio de 88 pacientes con lesiones ductales secundarias a una colecistectomía laparoscópica,
Los intentos de reparación resultaron infructuosos en el 27 de 28 casos, 96%, en los que no se realizaron colangiografías preoperatorias, y también en el 69% de los casos en los que las colangiografías aportaron datos incompletos. Es muy importante que el método de colangiografía informe detalladamente del sistema ductal intrahepático y de la confluencia de los conductos biliares. Aunque la CPT es el método diagnóstico de elección para la mayoría de las estenosis biliares postoperatorias, no todos los centros tienen la experiencia necesaria con esta técnica, como la figura 5421. Colangiografía transhepática que confirma la ligadura del conducto hepático común por un punto inmediatamente distal a la bifurcación. Se indica con la flecha la ligadura del conducto hepático común por un punto inmediatamente distal a la bifurcación. La CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, puede plantear menos problemas en un paciente con una estenosis biliar y colangitis que necesita una colangiografía y una descompresión biliar urgentes. Sin embargo, esto solo resulta útil en aquellos pacientes que mantienen la continuidad de los conductos biliares. Las fugas o las pequeñas lesiones tangenciales del conducto cístico pueden tratarse mediante la colocación endoscópica de endoprótesis. Cuando la estenosis biliar es demasiado cerrada y no se puede superar la CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se puede realizar una CTP, colangiografía transhepática percutánea. Se puede realizar entonces una colangiografía transhepática percutánea para conseguir la descompresión biliar proximal. Se debe considerar la posibilidad de solicitar una arteriografía por TC como parte de la evaluación preoperatoria de los pacientes con estenosis biliares benignas. En el 12 al 47% de las lesiones de conductos biliares se produce una lesión concomitante de la arteria hepática o de una rama de la vena porta que pasa desapercibida. Evidentemente se debe considerar esta posibilidad siempre que se produzca una hemorragia significativa que obligue a actuar urgentemente para controlarla durante la operación original. Sin embargo, no se conocen bien las consecuencias clínicas de las lesiones de la arteria hepática, aunque por lo menos en un estudio se señalaba que la existencia de una interrupción en la arteria hepática derecha no debería influir en la reparación quirúrgica de una lesión de conductos biliares. A los pacientes que desarrollan estenosis tardías con signos de disfunción hepática hay que realizarles una arteriografía por TC para buscar posibles signos de hipertensión portal. Consideraciones intraoperatorias. El tratamiento de las estenosis biliares postoperatorias secundarias a una lesión ductal depende del alcance de la lesión, de la presencia o no de complicaciones inducidas por la estenosis y del riesgo quirúrgico del paciente. Una vez que se identifica una lesión o estenosis en un conducto biliar, un equipo multidisciplinario formado por radiólogos, intervencionistas, endoscopistas y cirujanos experimentados coordinado por un cirujano hepatobiliar con experiencia, debe planificar los siguientes objetivos concretos. 1. Controlar la infección, absceso o colangitis. 2. Drenar el biloma. 3. Completar la colangiografía. 4. Proporcionar el tratamiento definitivo con reconstrucción controlada o colocación de endoprótesis. Estos objetivos la obligan a realizar una ablación exhaustiva y una reparación tardía en todos los casos. La experiencia inicial parecía indicar que la reparación inmediata de las lesiones de conductos biliares tras una colecistectomía puede proporcionar buenos resultados con una morbilidad reducida cuando se realiza correctamente. Sin embargo, datos más recientes parecen indicar que la experiencia de este tipo de reparaciones da lugar a estenosis recurrentes, reparaciones fallidas y posibles daños secundarios en el parénquima hepático por la persistencia de la obstrucción. Entre los factores predictivos independientes de recidiva de las estenosis tras una reparación quirúrgica inicial, cabe citar la colangitis antes de la reparación inicial, la colangiografía incompleta y la reparación primaria en las 3 semanas inmediatamente posteriores a la lesión ductal. Cuando
se descubre una lesión ductal durante una colecistectomía u otra intervención, el cirujano debe mejorar todos los aspectos de la situación fisiológica del paciente. Si se va a intentar la reparación inmediata, hay que consultar con cirujanos con más experiencia. En aquellos casos en los que no se dispone de alguien con experiencia en el momento de reconocer una lesión o cuando existen circunstancias adversas que impiden una reconstrucción elaborada, los drenajes biliares externos permiten que el paciente se recupere y pueda trasladarse a un centro con experiencia. Para poder reparar satisfactoriamente las estenosis biliares después del tratamiento preoperatorio adecuado, hay que cumplir algunos principios quirúrgicos concretos. 1. Usar un conducto biliar proximal con muy poca inflamación. 2. Crear una anastomosis sin tensiones utilizando un asa yeyunal de Rose en Y. 3. Realizar una anastomosis directa de mucosa con mucosa. En otros tiempos se recomendaba practicar una anastomosis terminal de los conductos biliares, ya que permitía preservar la anatomía normal y en teoría reducía el riesgo de colangitis. Sin embargo, numerosos informes parecen indicar que la reparación primaria del conducto biliar conlleva un porcentaje de fallos a largo plazo del 40 a 50%. La derivación bilioentérica quirúrgica directa representa la intervención de elección para el tratamiento a largo plazo de las estenosis biliares. Estas técnicas tienen una mortalidad operatoria muy baja y una morbilidad aceptable. Para conseguir una anastomosis bilioentérica satisfactoria es necesario practicar una incisión adecuada que permita una visión completa. Normalmente hay que realizar una incisión subcostal derecha y extenderla hasta la línea media en bastón de hockey, o hacia la izquierda, incisión en galón. Hay que liberar completamente el hígado del diafragma y despegar las adherencias de intervenciones anteriores para facilitar la creación de un asa yeyunal de Rose en Y, como la figura 54-23, que es una fotografía de reconstrucción biliar terminolateral mediante una hepatoyeyunostomía de Rose en Y. Se puede ver que se ha aplicado primero una hilera anterior de suturas de polidioxanona para elevar la pared anterior del conducto biliar y facilitar la exposición. Reconstrucción biliar terminolateral mediante una hepatoyeyunostomía de Rose Y. Se puede ver que se ha aplicado primero una hilera anterior de suturas de polidioxanona para elevar la pared anterior del conducto biliar y facilitar la exposición.